Bueno, gracias por la invitación. Hoy estaba escuchando en la radio que hicieron un estudio sobre la exactitud de los pronósticos que da mucha gente, una universidad norteamericana creo que fue, tomando condiciones políticas, económicas, y los pronósticos que daba gente muy capacitada, que no es el caso mío. Y lo que descubrieron es que la exactitud de dichos pronósticos fue tanto como que se lo hubiese hecho un mono. Con lo cual me llevó a pensar seriamente qué iba a decir acá. Pero esto no se trata de dar un pronóstico de qué es lo que va a pasar, sino porque eso en realidad lo va a saber cada uno de ustedes en cómo aprieta su bolsillo, cuál es la espalda financiera para aguantar este año y cómo vamos a evolucionar. Lo que sí voy a darles son fundamentos. Fundamentalmente, los fundamentos en los mercados de legumbres dependen de dos cosas. Dependen del clima, tanto en los países compradores como en los países que son oferentes, y de los tipos de cambio, en tanto en cuanto no haya una crisis productiva, ¿no es cierto? El principal factor desequilibrante es una crisis productiva. En tanto en cuanto no tengamos una crisis productiva y nos encaminamos cada vez a tener menos crisis productiva debido a que la cantidad de orígenes se está multiplicando en forma importante, entonces estamos con un tema fundamentalmente climático, y climático en el país que manda, porque así como en la soja o en los commodities tuvimos como maíz por ejemplo, tuvimos 3-4 años de récords productivos y los precios no bajaron en proporción. No traje acá para hacer soja, pero vean lo que eran los valores de soja, nunca bajaron de $350. Entonces Enrique dice lo siguiente, que yo le robé la frase: la soja está en precios de modo China, los valores de las legumbres o los pulses, como se lo denomina en inglés a las legumbres secas, están en modo India, estuvieron en modo India a favor y ahora están en modo India en contra. Por lo tanto tenemos que entender esto como una llave fundamental de dónde están los principales fundamentos para entender qué es lo que podemos esperar hacia adelante y no tomar decisiones en función de lo que pasó, sino de lo que va a pasar. Por lo tanto, para entender qué va a pasar en la India hay que entender qué va a pasar con su clima. El clima en la India depende de la temporada de monzones. Son entre 800 y 1000 milímetros de lluvia que caen desde la semana que viene hasta septiembre, y que eso condiciona la productividad de 280 millones de toneladas de alimento que produce la India, entre los cuales 24 millones de toneladas son legumbres. Por lo tanto, y esto es un buen dato también para nosotros, yo tomo normalmente a la Bombs Bureau of Meteorology de Australia, porque creo que es la más neutra respecto a la incidencia en los mercados. Acá no hay Chicago, no hay soja, entonces es como que le tengo un poco más de confianza. La realidad es que nos dice que la niña o el niño, la fase denso, va a seguir neutra, tendiendo hacia una neutralidad tendiendo hacia niño, y lo que realmente influye en el clima de la India, que es el dipolo del Océano Índico, esto indica dónde el agua del Océano Índico está caliente, siendo positivo para los monzones cuando el agua está caliente contra África, siendo negativo para los monzones cuando el agua caliente está contra Australia, y siendo neutral cuando está al sur de la India. ¿Qué es lo que necesita India para tener buenos monzones? Que las agujas estas estén acá. Y la realidad es que pueden llegar a estar en la época de monzones, están neutros
con leve tendencia hacia el lado positivo. ¿Y esto por qué lo remarco fundamentalmente? Porque de acá depende el saldo que tengan que importar y si es que van a necesitar importar. Si no necesitan importar, va a seguir la presión impositiva y de cupos que le han puesto al mercado y que generaron un carryover internacional como hace años no se ve. Esto es otra forma de expresarlo, lo mismo con respecto al índice al dipolo índico. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la India? En la India el amarillo es peor que el rojo, así que vean el amarillo como 0, esto alrededor de 50 milímetros. Estas son las precipitaciones que tenían en abril, estas son las precipitaciones que tuvieron en mayo. Las áreas productoras de legumbres están en esta zona fundamentalmente, en esta región. Esto es lo que es mayo, esto es como debería haber sido el premonzón. Si recuerdan la imagen anterior, el premonzón era mucho más seco que lo que debería haber sido, y la situación normal de monzón de junio a septiembre es esta, con lluvias, como les dije, entre los 800 a los casi 1000 milímetros. Entonces, en toda esta región debería llover esto. Esto es muy temprano para decir si vamos camino o no a una falla. La India está diciendo que vamos a un año normal. Ahora, le pegan una vez cada 5 años. Y aparte acá hay un problema político muy grande, porque el año que viene ustedes calculen que hay 600 millones de habitantes en el área rural de la India. Son votos, no es como en China donde decide una sola persona. Acá no, acá es la democracia más grande del mundo. Y que esta gente esté bien es su principal prioridad al primer ministro Modi, con lo cual van a hacer cualquier cosa con tal de que el área rural esté en el estado que se encuentra hoy. Eso implica necesariamente que va a haber condicionamientos en el mercado de legumbres, fundamentalmente en el de arveja, que es el que más está, y el de garbanzo desi, que son los que más. Lenteja también está sufriendo, pero las 3 de invierno son las que más están siendo golpeadas por todo este tipo de políticas. Si vemos las temperaturas para los próximos 15 días están en un horno, con lo cual yo pongo en serias dudas que vayan a tener un año normal, por lo menos de precipitaciones. Estas son las variaciones de temperatura que van a tener por encima de lo normal, son demasiadas. Para que pasa muy rápido. Estas son las precipitaciones. Fíjense que recién hacia la primera quincena del mes de junio empezaría a querer llover algo en el área sur, no en el área norte. Estas son las deficiencias que pueden llegar a tener, o sea, toda el área productiva de legumbres va a estar, por lo menos para los próximos 7 días, bajo un estrés fuerte. Y esto es lo que les explicaba hoy. Estos son los balances del agua que hay en la India hoy por hoy, o sea que relativamente en el sur está bien, en el centro, en la parte oeste está bien, en el resto le falta. Empieza a faltar. Esto es la variación que van a tener y esto es lo que hoy les explicaba. Si el agua caliente está acá, en esta región, ellos tienen una temporada normal. Hoy el agua caliente está acá, con lo cual lo que van a tener es un muy buen monzón en esta región. Esto es fundamental, saber qué es lo que va a pasar como para poder entender qué año 2019 vamos a tener. Digamos, es el factor más importante en la formación de precios hoy por hoy del mercado. Porque nunca se imaginó que la India iba a poner un 50% de impuestos, ya la arveja amarilla tiene cupos para entrar, inclusive hasta está prohibido por hoy importar. Quienes pueden importar tienen que pedir un cupo a como era acá en la época de Moreno, con lo cual hay toda una alteración del mercado que todavía le va al mundo le va a costar prácticamente un año poder digerir este tipo de problemas. Fíjense, ¿qué ve el gobierno indio? Y el gobierno indio lo que hace es ajustar y apretar cada vez más
las normas de importación. Ahora, acá estábamos hablando de un mercado que se llevaba 5 millones de toneladas de legumbres por año, entre las cuales 3 millones eran arveja amarilla, y eso explica por qué la arveja amarilla hoy tiene el precio que tiene. O sea, esto está explicando, o sea, ver el clima de India para entender la arveja, bueno, tenemos que empezar a verlo porque esto explica el por qué hoy por hoy la arveja amarilla está muerta a nivel global, mientras que la verde más o menos se va defendiendo, pero por simpatía también queda atrapada en este laberinto. Yendo a Australia, ¿por qué es importante Australia? Australia bajó de 1.800.000 toneladas de producción de garbanzo desi. Creo que el año que viene pasa a producir 600.000 hectáreas, que cayó de 1 millón, y hay que ver cuánto va a producir. Ahora, los faltantes o surplus que haya de garbanzo desi son condicionantes para la arveja amarilla, porque en los países extra India como Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, todo lo que rodea a la India también se reemplaza con arveja amarilla las preparaciones que se pueden hacer con garbanzo desi si los precios se disparan. Con lo cual, saber qué es lo que puede pasar en Australia en alguna medida nos condiciona fuertemente el mercado de arveja amarilla. Bueno, están entrando en invierno como nosotros, con más o menos los mismos tipos de problemas de clima como nosotros, poca temperatura fría, más bien calor. En cuanto a precipitaciones, van en la parte sur, un dipolo índico neutro indica que la parte sur les va a llover relativamente bien. Hay que ver qué es lo que sucede. Acá ellos están ahora en una sequía muy grande, pero fundamentalmente depende de lo que ocurre en el mes de junio para ver cómo zafan con el tema del trigo, cómo zafan con la cebada y cómo zafan con el garbanzo. Tomen nota del tema del trigo. Si Australia falla, el sudeste asiático te va a empezar a comprar como este año trigo nuestro. Con lo cual, ese es un punto también, pero bueno, no viene al caso acá. Estas son las variaciones de temperatura y cómo están hoy la carga de los suelos, que está bastante seco. Ahora, acá tenemos que ver al nuevo jugador mundial que está empezando a jugar y con una desventaja para nosotros. Los canadienses son bastante más abiertos en saber qué están haciendo, pero estos muchachos no se sabe qué hacen. El Mar Negro, si quieren ver para mí cuál va a ser el futuro del mercado de arvejas, empiecen a ver el mercado del trigo. El trigo, el principal exportador es Rusia. Pasó de ser un 4 de copas a exportar, a ser el primero en 4 años. Bueno, en arveja el Mar Negro está empezando a ser y va camino a ser el primer exportador mundial, pero muy tranquilamente. Hay un tema que es una luz amarilla que haga un pequeño asterisco, que es el siguiente. Ucrania no tiene todavía régimen de propiedad privada de la tierra. Y hay ahí unas 2-3 millones de hectáreas que están negociando con la China, para tener la propiedad de esa tierra. Si eso ocurre, gran parte de la arveja que necesita China va a salir de acá. Entonces hay que empezar a mirar eso combinado con lo que estaban hablando recién. En Canadá las legumbres están en retroceso porque está ganando 1 millón de hectáreas por año de soja, con grupos cortos, tipo 0 y doble 0, que les permite volver a una legumbre mucho más rápido volver a hacer una leguminosa mucho más rápido que con las legumbres secas. Con lo cual, en mi opinión humildísima, empiecen a ver esta sección del mundo como un determinante para nuestro negocio. ¿Qué es lo que está pasando? Y está haciendo un poco más de calor, salvo acá en Rusia, pero el resto está haciendo un poco más de calor, se está empezando a secar. Los pronósticos para los próximos 15 días hablan de una baja de temperatura, todavía estamos temprano como para ver que eso pueda ser dañino. En cuanto a precipitaciones, va a ser relativamente normal. Faltando algo para lo que es Ucrania, perdón, es muy sensible esto, disculpen. Faltando algo para lo que es Ucrania, y miramos a Francia como uno de los grandes jugadores que hoy por hoy es proveedor de proteína a partir de la arveja amarilla.
Esta es la situación de reservas hídricas. Esto el mes pasado era verde en todos lados, hoy ya no. Esto ha bajado el estado de reserva de agua de los suelos. Lo mismo pasa en Francia. Esto era completamente verde. España todavía no pudo salir de la seca del año pasado, pero no cuenta demasiado para arvejas, sí para garbanzo. Pero fíjense que acá hay unas 200.000 hectáreas de producción que hay que ver cómo sigue. Está mejor detallado acá. O sea, que vamos viendo que la India, ellos dicen que no, pero es probable que tengan un problema de agua. Australia está en un problema hoy por hoy grave, vamos a ver cómo evoluciona, y Europa, que venía fantásticamente bien, está entrando en problemas de déficit hídrico. Si nos vamos a Canadá, que es hoy por hoy el gran jugador, vemos que todavía las temperaturas siguen siendo relativamente bajas. Fíjense, para la primera quincena de junio, la temperatura media va a estar entre los 4 y los 6 grados. Para esta época del año es sumamente frío esto. ¿Esto qué va a hacer? Que los cultivos que ya están implantados, tienen un 70% de cultivos ya implantados en las provincias de Saskatchewan y en Alberta, que son las dos principales para la producción de arveja, con una reducción que iba a ser muy importante y que no lo es tanto. Pero esto lo que va a hacer es que los cultivos se demoran en el desarrollo, con lo cual es muy probable que empecemos a ver floraciones demoradas hacia el mes de julio. Con lo cual, ahí hay un tema como saber, fundamentalmente cuando estamos yendo a un área que viene de una seca y aparentemente sigue en esa sequía. O sea, todo lo que es, esto es Manitoba, acá están las Dakotas, que es la zona productora estadounidense, Montana, Saskatchewan, Alberta, la parte sur, sigue con problemas, no repuso a niveles de humedad durante el invierno y puede llegar a encarar un periodo crítico de fin de julio a agosto con problemas de falta de agua. O sea que seguimos sumando áreas importantes con por lo menos una duda con respecto a lo climático. Este es el monitor de sequía canadiense, tal cual el estadounidense. Y acá Estados Unidos. ¿Por qué empezamos a poner Estados Unidos que antes no le dábamos bola? Por una cuestión muy sencilla. Estados Unidos está creciendo fuertemente en área. ¿Por qué? Porque toda esta sección, toda esta área que era triguera, acá faltan 10 millones de hectáreas de trigo que desaparecieron en manos de los rusos. Y eso se está reconvirtiendo a la producción también de legumbres. Entonces, y hasta ahora, a todos los farmers que lo hicieron les fue bastante bien. Vamos a ver este año, pero hasta ahora ganaron mucha plata, con lo cual Estados Unidos dejó de ser un productor que era para su propio consumo y empieza a ser un jugador importante fundamentalmente en la arveja verde, para lo que son obtención de buenas cantidades y calidad, dándole soporte también un programa genético importante que ellos tienen desarrollado, con lo cual empieza a ser un competidor relevante. Bueno, esto es la variación de temperatura que podemos tener para los próximos 7 días. Lluvias, fíjense, en el Corber vamos a tener lluvias, así que para el tema de fundamentalmente el maíz, hay que ver cómo evoluciona, creo que no lo va a mantener bajo precio. Variación de precipitaciones para los próximos 7 días. Alguna mejora en el área productiva legumbrera fundamental. Reservas hídricas, seguimos con falta de reservas, pero con alguna mejora para dentro de una semana. Ahora, todavía no encaramos la peor parte del año, que va a ser segunda quincena de junio, julio y agosto. Con lo cual acá lo que me está indicando es que no puede fallar una tormenta. Falla una tormenta y tenemos problemas. Monitor de sequía norteamericano. La parte de las dos Dakotas siguen con problemas importantes. Acá tenemos una producción importante en toda esta región. Y el oeste, donde Idaho esto es más influyente para el tema de garbanzo, pero acá hay una importante producción de arveja también. Y vamos a lo nuestro, donde tenemos recién para dentro de una semana, que es lo que está dando el pronóstico, una baja temperatura importante,
algunas reposiciones de agua, esto importa más para garbanzo que para arveja. Y cómo se han recompuesto los suelos, esto era marrón hace 20 días atrás, antes de la tormenta, esto era completamente marrón, inclusive con una sequía extrema. Esto es lo que sucedió durante el mes de mayo en cuanto a precipitaciones. ¿Y cómo puede seguir el cuento en Argentina hacia el futuro? Bueno, estos son los pronósticos de junio para temperaturas medias, julio, pronóstico de lluvia de corto y mediano plazo, heladas que hemos tenido. Entonces, si vemos la situación climática internacional, tenemos dos puntos a fijarnos. Tenemos fundamentalmente un cambio de línea neutro y un dipolo neutro. Ahora, esto quiere decir que estamos en un mercado absolutamente climático. Lo que ocurra en los próximos 45 días va a ser si es que podemos darle sustentabilidad a los 220, 230, 240 dólares que necesita hoy el cultivo de arveja para poder competir contra el trigo, o si va a ser solo para la mercadería que vaya a Brasil y ahí nos quedamos, y salir extra Mercosur se nos va a hacer muy complicado. Por lo tanto, como dependemos tanto de la India, el mercado mundial, tenemos que ver que hasta la imposición de impuestos del año pasado, que fue octubre, noviembre del año 2017, la India había importado 6 millones de toneladas de legumbres, el 50% de esto es arvejas, tiene un consumo interno de 24 millones, esto sube 1 millón por año. Hay un carryover que está en manos del gobierno de 5 millones de toneladas de legumbres en general. Pero si tuviéramos una producción con una temporada Kharif, con un monzón por debajo de lo normal, que es lo que en principio creo yo que puede suceder, y eso deriva en una temporada Rabi, que es la del invierno boreal, o sea, nuestro verano, pobre, estaríamos bajando de nuevo 19 millones de toneladas de producción, con un consumo de 25 se comieron el carryover, con lo cual, si esto ocurre, el gobierno indio necesita llegar en más o menos condiciones similares a las actuales al mes de abril, porque en mayo hay elecciones. Una vez que pasen las elecciones, si esto ocurre, es muy probable que veamos un cambio fundamental de nuevo a favor de la importación de legumbres, porque si no, esto es una base fundamental de la alimentación, y si los precios se le disparan muy por arriba de lo que está hoy, van a tener un problema de inflación. Entonces ahí van a entrar a valer los 700 millones de tipos que viven en la ciudad. Entonces, hay que entender ese balance en la formación de precios, de forma tal de que, más cuando lo van a encarar un año político. La situación en Europa es buena, muy buen estado en Rusia, mejorando en Ucrania y muy buena en Turquía. Esto afecta fundamentalmente, en Turquía afecta a lo que es garbanzo. Hay que seguir las áreas productoras de España e Italia, fundamentalmente esto es garbanzo, fundamentalmente Francia para arveja, y el continente americano la situación mejoró respecto al mes pasado. Si hubieran, esta charla la veíamos el mes pasado, la situación era mucho más grave, fundamentalmente por la seca que había en Argentina, pero también en Canadá algo mejoró con respecto a Saskatchewan, que es la principal provincia. Y la situación en Córdoba, fundamentalmente para el garbanzo, mejoró notablemente, con lo cual esa es más o menos el tema, pero digamos, vuelvo a insistir, en cuanto a lo climático, el partido se empieza a jugar ahora. Y es lo que nos va a determinar si nosotros podemos capturar un buen valor de mercadería, si lo vamos a poder capturar para el año que viene y lo vamos a tener sostenido, o tenemos que hacer un convenio de producción, cerrar ese precio y después seguir, asegurarnos eso y después, bueno, seguir con el flujo de fondo a partir de los ideales. Con lo cual, por eso yo le digo, yo trato de darle fundamento después de las elecciones de cada uno en función de cómo les apriete. Yendo puntualmente al mercado de arvejas, tenemos que el área proyectada en Canadá es 1.560.000 hectáreas. La caída se prevé
que iba a ser un 25%, termina siendo un 7% menos. Y ustedes van a decir, estos pibes están locos, tienen 1 millón de toneladas guardadas, o eso es lo que se dice que hay que ver si es así. Yo sospecho que no, porque no hay forma de poder determinar si esa mercadería se fue al consumo animal o no. Para mí se fue al consumo animal, por eso levantan los precios. Pero acá esto, ¿por qué está traccionado? Está traccionado por la seca nuestra. La seca nuestra disparó el precio de la harina. Y entonces, cuando uno hace el equivalente de lo que vale la harina de soja respecto a la harina de arveja, se encuentra que hay $200 de diferencia entre una y otra. Con lo cual, el aumento en el uso de alimentos como feed te dispara esto porque levanta los valores. Digamos, no a valores de pérdida, pero sí a valores más o menos encarables, como que nosotros nos digan, bueno, te doy 2.20. ¿Y es un precio encarable? Sí, lo encaro. ¿Es un valor de ganancia? No, necesito que la soja me ayude. O necesito que el maíz me ayude. Para que sea un valor de ganancia debería ser 2.40, 2.50. Bueno, en Canadá está pasando lo mismo. A $5 el bushel perdían plata los tontos. A 6, con 10, con 20 lo encaran porque están pensando en el trigo del año que viene. A $7 como estaba ganan plata. Eso es más o menos la situación. La sequía el mes pasado estaba acá, fundamentalmente, se ha movido para esta región, ahora no le sobra absolutamente nada, no pueden haber tormentas, como le acababa de decir. Estados Unidos, North Dakota, el 40% de la producción, Dakota del Sur, el 8% de la producción, Washington el 15%, Montana el 43%. Montana no tiene mayor problema, North Dakota está en un problema serio, que no se recupera, y en Washington está más o menos normal. 20% de caída respecto al año pasado, esto es en gran parte de recarga. Rusia y Ucrania, acá se hablaba de que iban a llegar, no pasaban las 200.000 hectáreas, los reportes indican que pasaron las 360. Entre Ucrania y Rusia prácticamente ya están emparejando a Canadá. Fundamentalmente amarilla. Verde, hay una cosa extraña que ocurre, que Rusia es el mejor cliente de precio de arveja verde de la Argentina. ¿No es cierto? Fue fundamentalmente amarilla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Y acá tienen a Turquía enfrente, que es nada, tiran un cascotazo y llegan con el embarque. Ahora, prendiendo un poco las luces, si estos señores le regalan 2 millones de hectáreas a los chinos, como parece que puede llegar a suceder, ahí vamos a ver un cambio fundamental, porque hoy China es el mercado de mayor crecimiento y muy probablemente en poco tiempo se sitúe cerca de las 2 millones de toneladas importadas, mientras que este año importó 1.350.000 y viene el 2010 de importar 200.000. Entonces, también el soporte al precio de la arveja amarilla se lo está dando China. ¿Por qué? Porque la China necesita que no dejen de producir. Con lo cual, si ellos aseguran acá una superficie importante, veremos cómo se reordena todo el mercado mundial de producción. Lo que sí estoy seguro es que nosotros de Argentina tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos la puerta abierta. Esa oportunidad la vamos a ver abierta en su totalidad para la campaña que viene. Este año van a hacer algunos contratos, hay que traer a los chinos de la China para que vean cómo son los embarques y poner un montón de plata ahí. Bueno, va a llevar unos meses de demora, pero yo creo que para la campaña nueva vamos a estar ya en condiciones de poder embarcar. Francia, 200.000 hectáreas en esta situación, vamos a ver cómo evoluciona, hasta ahora viene perdiendo. Australia, 240.000 hectáreas en esta población. India, 1 millón de hectáreas en esta situación, que esto se hace hacia el invierno que viene. Con lo cual, todo ese panorama nos deja este cuadro donde en el año 2017, de los principales orígenes que estuvimos viendo, hubo un área sembrada de 7.800.000 hectáreas. El área de siembra de este año son casi 700.000 hectáreas menos, es un 10%, cayó nomás.
con una producción de casi 13 millones contra 12 millones, o sea, 1 millón de toneladas de caída. Ahora, el tema acá es el siguiente, venimos de un carry de 2 millones entre el carry de Canadá y lo que puede haber quedado en el resto de los países, con lo cual la disponibilidad que vamos a tener para el año 2018 es de 14 millones de toneladas. Con un consumo de 13, más o menos está ahí estabilizado, el mundo va a tener 1.100.000 toneladas de carryover. Es decir, ¿es una barbaridad? Sí. Si siguen los precios de la harina de soja tan altos y no llegan a caer por cualquier cosa, esto se va a diluir. Y es, no te digo la mitad de lo del año pasado, pero cayó fundamentalmente. Y si miras la relación stock-consumo, o sea, producción y stock, está prácticamente en un 8%, con lo cual tampoco sobra tanto. Lo que quiero decir es, si tenemos las principales áreas productivas con problemas climáticos, veamos que este número puede llegar a caer y el mercado entrar en cierto estrés. Igualmente, de ocurrir, lo vamos a ver cuando, abril, mayo del año que viene. O sea, que el que esté planificando hacer una posición abierta de arveja, porque dice yo me juego que va a valer 2.80 o 2.60, cosa que puede suceder, asegúrese la espalda financiera, porque la va a necesitar para llegar hasta ese momento. O sea, haga espalda con el trigo y haga ganancia con la arveja, que si sale mal no va a pasar demasiado, pero si sale bien va a ser una buena diferencia. Esto es una información de último de la semana pasada. La demanda, oferta y demanda de arveja amarilla de Canadá. Fíjense, de arveja verde, perdón, discúlpenme. Fíjense la caída que está empezando a tener. Por eso yo les decía, la que está en el horno es la arveja amarilla. La arveja verde, si bien está cayendo, pero la relación, digamos, cayó de acá a acá, cayó 40.000 toneladas, pero la relación stock-consumo cayó prácticamente a la mitad. Cuando esto baja del 10%, se empieza a poner el mercado entonado. Hasta acá se van a sentir cómodos. Cuando empiece a bajar del 10%, el mercado se va a entonar. Y es ahí donde tenemos nuestra oportunidad de poder entrar. Por eso yo digo, ¿es seguro que va a tener los precios que estamos hablando el año que viene? No, la verdad no lo sé. Porque si lo supiera no estaría acá, estaría comprando arveja a lo pavo, ¿no es cierto? Ahora, ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Y este número me indica que puede ocurrir. Sumado a todo lo que es la sequía que estuvimos viendo. Esto es la posición de Estados Unidos. Fíjense que también queda justa. El pronóstico es que quede muy justo para el año que viene. Y acá pasamos a lo que es los principales oferentes. Nosotros no somos principales oferentes, pero tenemos que tomar el análisis. En cuanto a variación de la competitividad anual respecto al dólar norteamericano, que es donde nosotros vendemos. ¿Eso qué lo hace? Lo hace la inflación, esta mayorista, la inflación mayorista de un año en la Argentina, y la modificación del tipo de cambio. Argentina en el último mes ganó casi un 24% de competitividad. Nos hace ser más competitivos realmente solo en la parte en pesos que se paga desde la salida de la planta hasta que llega al puerto. Nada más. El resto es todo dólares. Pero la realidad es que la competitividad que hemos ganado con este tipo de cambio es importante. Y acá donde estaba pensando el gobierno la semana pasada de la retención del 10% del trigo. Está claro, yo te doy un 53% de evaluación, te doy un 30% de inflación, dame un 10% de retención. Esa fue la cuenta que hicieron. Está clarito con respecto a eso. Ahora, el problema es que esto debería quedar acá para que esto sea verdad y no sea tender a cero directamente. Entonces, ahí es otra discusión, pero quiero decir que hay una ganancia de competitividad muy importante como originador nuestro. Ucrania más o menos está dentro de nuestro club, no es tan extremo como nosotros, tiene la mitad de la inflación,
pero más o menos, digamos, y ellos están con una política de dólar barato, con lo cual ahí tenemos una ventaja que no la podemos aprovechar demasiado. Respecto a los importadores, fíjense lo que pasa, cómo acá no va a haber devaluaciones y Brasil tuvo, acá está, la variación de poder de compra, o sea, Brasil con la devaluación que tuvo menos la inflación está casi en un 13%, o sea, acá no nos protegemos, nos comen. Ahora, esta cuenta es la siguiente, esto me dice, esto es para el mix de arveja, esto es para el mix de exportaciones de la Argentina. La participación en el mercado que tuvieron los distintos países en la campaña, en lo que viene de la campaña hasta el 31 de marzo. Y esto es arveja amarilla y arveja verde. ¿Por qué no está discriminado? La aduana tomó un criterio de cortar información a partir de un malentendido secreto fiscal. Entonces, antes que quedaban embarque por embarque, uno podía determinar qué era arveja verde y qué era arveja amarilla, a pesar de la ausencia del uso de la misma posición arancelaria. Hoy es imposible sacar esa cuenta. Entonces, nos lleva a que tengamos que ver arveja como un todo, cuando no es un todo. Un mercado es arveja amarilla y otro mercado es arveja verde. Ahora, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. En función de la variación del poder de compra y en función de la participación del mercado, este es el precio FOB que viene dando la campaña actual argentina de $296 mix arveja verde y amarilla. El mercado mundial no te puede pagar más de 2.77. Agarro el negocio de 2.20, firmo con dos manos. Firmo a dos manos. ¿Por qué? Porque está orientado a Brasil y porque Brasil, a pesar de esta pérdida de poder de compra, no va, se puede dar vuelta. Brasil es un elefante con la velocidad de un mono, con lo cual en cuanto pare la carrera evaluatoria, Brasil te puede llegar a revaluar de nuevo, y aparte si tiene que pagar mercadería que venga de Canadá o de Estados Unidos, la va a tener que llevar a $500 FOB, con lo cual no tiene sentido que Brasil hoy esté pagando $320. Va a tener que pagar 400, 420 como para poder llevarse la mercadería. Porque aparte, si no, si acá no le hace una mejora, va a sembrar nadie con respecto a estos precios de trigo. Ahora, hay que asegurarse ese precio, porque si el mercado me dice, supongamos que lo limpiamos de arveja, asumimos que todo lo que fue a India es arveja amarilla y esto lo limpiamos. La cuenta rápida me dice que no debe estar pudiendo pagar más de $310. Con los costos de FOB que mostró hoy Gabriel, yo firmo los 220 ya, no lo dejo escapar. Porque si se me escapa, en a verse una vez que la gente que está comprando haga el volumen que puede hacer para exportar a Brasil, vamos a ver si está. Entonces, estas oportunidades no deben dejarse escapar. Esto es el ritmo de declaraciones juradas de venta al exterior de arveja. Desde el año 2011-2012, esta línea azul es el promedio y esta, las barras, es la campaña actual. Fíjense que la salida de India del mercado significó que prácticamente estemos a la mitad del promedio de lo que veníamos haciendo, y hay solo una campaña, la 2012, que está siendo inferior al volumen de negocios que venimos manejando este año. Esto nos pone un problema con respecto a los stocks que hay acá en la Argentina. Mi opinión es que para esta campaña van a quedar unos 18.000 toneladas más o menos, si esto sigue a este ritmo. Y si esa mercadería no tiene calidad, hay que preguntarse muy bien qué vamos a hacer con eso. Esto es el volumen proyectado que tenemos para esta campaña, 77.000 toneladas. Es el proyectado más bajo, salvo la campaña de 2014, que acá hubo otro problema, pero es el proyectado más bajo de los últimos por lo menos 3 años y viene cayendo permanentemente. Fíjense, esto es el proyectado que tenemos de la campaña actual. Fíjense la diferencia que tenemos con respecto a las campañas anteriores.
La realidad es que con el stock de mercadería que tenemos y la cantidad de mercadería que puede llegar a quedar, si tengo una mercadería con calidad, pienso muy bien qué hago. No sé si no la convierto en carne y me dejo de esperar fantasías, porque el 220 o los buenos precios van a estar solo si la mercadería es buena. No van a estar para mercadería de un 1,5 o 2% de flor morada. Tenemos que borrar esa mercadería de la existencia. No podemos sembrar mercadería que tenga flor morada. Tenemos que cambiar la variedad. Tenemos que hacer convenios con quienes están trayendo variedades nuevas, ver la forma es estructural ese problema, porque es un problema de calidad muy serio que hace que permanentemente estemos mirando nada más que Brasil porque lo tenemos agarrado al cogote. Nada más que por eso, en cuanto a Brasil se nos libera el cogote, nos comemos la arveja nosotros. Entonces, hay otros países, pero perdemos mucho valor. Y esto es un cultivo para ganar valor. Un pequeño relación stock. Esto es arveja verde, es un número estimado porque no se sabe cuánto se va a consumo, perdón, amarilla. Lo de abajo, y esto es arveja verde, venimos con un carryover de la campaña anterior de 25.000 toneladas, o sea, todos los años nos están sobrando 20 lucas, que la vamos reciclando en la campaña que sigue, y así vamos. Ahora, los volúmenes que le estaba marcando el Gabriel, 20 lucas es la nada misma. Ahora, no lo podemos vender porque tenemos un problema de calidad. O sea, tenemos que dejar de mirar en chiquito, tenemos que aceptar que al tipo que se quema la cabeza haciendo un híbrido de arvejas para después poder sacar y establecer una variedad, hay que pagarle. Porque si no estamos jugando, no sé, a nada. 18.000 toneladas en medio barco. Y estamos permanentemente con ese carryover y nos lleva a que el área, no es casualidad lo que dijo Gabriel, que el área viene cayendo. Es por esto. Ahora, si no, esto es un problema de demanda, no, es un problema de calidad de lo que nosotros ofrecemos. ¿Quiénes son los principales jugadores en la campaña actual? Estos son los que están por arriba del promedio, estos son los que están por debajo del promedio. Esta es la campaña agrícola, la estructura, toneladas cargadas, toneladas de campañas viejas y nuevas que están declaradas, que es superior a este número. Y en la cantidad de exportadores, 903 toneladas por exportador al promedio. ¿Por qué pongo este dato? Por una cuestión muy sencilla. Hagan convenio con un exportador. No se larguen a exportar así porque sí, con 900 toneladas promedio. El mercado se está quebrando. Porque acá estás ganando nada. Debes estar ganando $40. Hagan la cuenta y vean lo que significa. $40 brutos. Son $45.000 que te dejó de utilidad, no pagar los sueldos. Entonces no se pongan a jugar al exportador, hagan convenio con exportadores. Hay que achicar este número porque estructuralmente es otro problema grave que tenemos. Un mercado destruido, 45 exportadores activos. 12 tipos pasan el promedio, nada más. El resto está, no sé. Este es un tema estructural que hay que corregir inmediatamente. Principales destinos: Brasil, India, Turquía. Precios que han estado pagando, estos datos oficiales al 31. Precio próxima campaña. Esto es el trigo 18-19, tomé 190, puede estar un poco más abajo. Rendimiento medio 45 quintales, pagando un alquiler de 15-16 quintales, nos quedan netos $52. Ahora, con una arveja 190, nos está quedando 39 para un rendimiento medio, que en realidad es bastante alto. Esto acá es más mentiroso, esto acá hay que mirarlo más hacia el sur de acá, de esta región. Nosotros estamos más cerca de un intermedio entre estos dos números. Ahora, ¿qué pasa si se va? Perdón, acá hay un error. ¿Qué pasa si se va a 270? Y mejora bastante. Esto está mal, esto quedó mal copiado, les pido mil disculpas. Con lo cual, ¿qué pasa con una arveja soja?
te da $52 de resultado neto. Ahora, si estuviéramos en 2.70, está a 2.80, buscar un lugar intermedio. Ahora un trigo soja está a 195. Las conclusiones del mercado internacional nos dicen que la caída del área de siembra no fue tan espectacular como se preveía, fundamentalmente traccionado por el valor de la proteína a partir de la sequía argentina. Salvo el Mar Negro y Francia, todas las áreas productivas encaran el Mar Negro en Rusia, no en Ucrania, encaran una campaña con perfiles secos y seguimos viendo una oportunidad de negocio para el primer a segundo trimestre del año 2019. El tema es tener la espalda o tener el convenio para poder llegar. Vamos a ir avanzando rápidamente a lo que es lenteja. Gabriel me pidió y se puse 4 o 5 slides. Esto, como en la década del 90 hemos vuelto a importar lentejas, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Al no tener variedades que reemplacen las poblaciones que tenemos, no somos un país que estamos en el negocio del mercado interno, nada más que eso. No podemos pensar en exportar salvo 3 o 4 mil toneladas. Hasta el cierre del mercado indio, la lenteja en Canadá eran $2.000 millones. Más o menos para tener una idea de las dimensiones. ¿Quién está aprovechando la caída de Canadá y la salida de Canadá? El Mar Negro, Uzbekistán, Kazajistán, todos los tanques que terminan en la zona del Mar Caspio, Mar Negro, Ucrania, Rusia, todos esos países están aprovechando. Cuando el mercado se normalice, el segundo importador de lentejas mundial es Turquía, están a un paso. Nosotros, mientras tanto, pasamos de ser productores, somos productores, pero tenemos esta importación. Estos son los principales jugadores que importaban mercadería. Esto es el 31 de marzo, 3.500 toneladas. Datos extraoficiales hablan de abril y mayo con otras 3.500 toneladas que ingresaron. Valores, para que más o menos tengan una idea, hoy con lo que Gabriel le mostró de la lenteja a $600, tiene sustento en esto. Valor, costo y flete promedio que importó cada una de estas personas, 25% de impuestos, esto hay 15% de arancel común, 10% de gastos, el resto es gasto financiero, o sea, adelantamiento de IVA, adelanto de ganancias y todo ese tipo de cosas, pero no pueden computarse dentro del costo, sino es un problema financiero del importador. Con un 25% de gasto de ingresos, estos son los valores FOB. Ahora, esto que el valor es costo y flete nacionalizado. Ahora, esto que me indica que si yo me voy al mercado interno y tengo una cantidad comparable, puedo presupuestar sobre esto para un procesador, un consumo interno. Supongamos $200 menos entre el proceso, ganancia del procesador y la mar en coche, estás en un número de $800. Ahora, si te mueves para el lado de la exportación, si producís de más, de las 20.000 toneladas consumo, más o menos la producción nacional del año pasado que salió al mercado se calcula en unas 10.000 toneladas, de importación estamos ya en 7.000 con los datos extraoficiales, con lo cual podemos llegar a tener unas 9.000, el consumo total van a ser unas 19.000 toneladas. Si para el año que viene nos pasamos de esta producción, los números que hay que hacer no son sobre 850, sino que hay que hacerlo sobre 650. Porque el saldo exportable, para poder exportarlo, vas a sacar sobre este valor. A 6.50 con 12 quintales perdés plata, a 8.50 con 12 quintales ganás $187 pagando alquiler, impuesto a la ganancia. Quiero decir con esto, otro caso de mala praxis nuestra en cuanto a el desarrollo genético por parte de alguien y el respeto de la propiedad intelectual por parte nuestra. ¿Por qué? Porque nadie se va a poner a hacer lentejas si no les pagan lo que vale su trabajo. Ahora, mientras tanto, nosotros seguimos con el negocio de 20.000 toneladas, vemos cuánta bricia blanca tiene para abastecer el mercado interno. Nada, una jaula de zoológico, parece, me hace acordar a cuando estaban los zoológicos, los monos que iban y les daban galletitas, más o menos esa es la imagen que tengo nuestra. Tenemos que cambiar y ser capaces de poder ver el mundo. Y más allá de lo que pasó con India, India va a cambiar y va a volver de nuevo a demandar y ver el negocio grande. Imagínense toda esta región
si tuviéramos el 20% de lo que es el mercado lentejero canadiense? Está bien, yo te quiero hacer una consulta. A ver, nosotros, ¿cómo podemos acceder a esa genera? Pagándola. Se paga. Ahí accedes. Tenés que empezar a trabajar en investigación y desarrollo. Con el convenio. Por supuesto. O sea, hay una hace falta una ley de semillas. Mirá, yo no quiero hacer convenio. Yo quiero pagar la semilla, sembrar mi arveja, sembrar mi lenteja. ¿Cómo accedo? Hace falta una ley de semillas. Ah, bueno. O sea, no, vos por ahí nos tirás que nosotros tenemos que pensar en otra cosa. Y a lo mejor estamos pensando, pero no tenemos el acceso a eso. está bien, el tema es, acá se el huevo o la gallina. Digamos, Hace hace 20 falta años que siembro, si 20 años... que siempre lo mismo. Sí. Bueno. Y ahora no podés acceder a nada. ¿Quién la va a desarrollar? Ponete del otro lado del mostrador y preguntate quién la va a El desarrollar. año pasado lo quise comprar semilla de limagrero. Pues yo siembro arveja verde para una fábrica de congelado. La fábrica de congelado, un privado trae la semilla de limagrero. Yo quise comprar semilla de limagrero para sembrar arveja seca, no pude comprar. No puedo comprar. Porque al no tener un marco regulatorio lógico que entienda las dos partes, lo que tenés es multiplicación por cero. Entonces, cada uno de los que está operando o esperando que salga el marco regulatorio para operar en el mercado, juega su conveniencia. Ahora vos decís, ¿es conveniente o no? Y qué sé yo, no sé, eso depende de cada empresa. ¿Me entendés? Pero el tipo dice, bueno, listo, yo voy preparando el camino. Ahora, a vos te vende bajo convenio esa mercadería, vos se la pagás una vez, no, por favor, no vos en términos personales, sino en términos generales, vos se lo pagás una vez, al otro año eso se empieza a desparramar. Entonces, ahí es donde está el problema. Y ahí, o sea, al no tener un marco regulatorio, con Gabriel integramos una mesa de legumbres al minado, ¿o no? Se está hablando de ponerle, cambiar de identificada, fiscalizada, de poner el registro de usuario de semilla, de dónde sacaste la semilla. Pavada, hasta que no salga la ley. No. Entonces, cuando entendemos y vemos, y las entidades que nos representan se ponen en que es una ley para favorecer a determinada compañía internacional, yo digo, che, acordémonos de las autónomas. Trigo, cebada, esto, porotos, soja. Acordémonos las autónomas. En soja, ¿cuánto hace que no podemos modificar los promedios de rendimiento? Estamos perdiendo. El gran consumidor es China, ¿estamos o no? Nosotros, está bien, participamos del mercado de la harina. Ahora, del mercado del poroto no participamos, no podemos ni jugar. Entonces, qué sé yo, vamos a seguir avanzando. Producción mundial de legumbres, acuérdense, 20.000 toneladas para el mercado interno, 5.800.000 toneladas. Estamos hablando de un negocio chiquito, del término de commodity, sí, en términos de especialidades, no. El más grande que este es garbanzo y el garbanzo con el desi y arveja. 5.800.000 toneladas. Lo querés a $500, saquen la cuenta, son 2.500 millones de dólares. El año pasado valía 1.000. Eran un negocio de 5.800 millones de dólares a nivel global. Que nosotros podríamos tener el 10% de esto, sí. Imagínense esta región que entrándole 600 millones de dólares extra. ¿Cómo estaría? A diferencia del mundo que no puede hacer las dos cosas. Exactamente, porque aparte, ¿esto de qué depende? Depende del precio de la oleaginosa. Si la oleaginosa se dispara, esto cae. ¿Por qué viene de este valor? Fíjense, en 2016 venimos de casi 6.700.000 toneladas a 5.800.000. Pero está subiendo la colza. Sube la oleaginosa, nosotros vamos a hacer las dos. A partir de la soja y de la... O sea, hacemos proteína en invierno o oleaginoso en verano. Situación de demanda. Perdón. Para que me pase. Muy sensible. Situación de demanda mundial. Precios modo India. 20% de carryover. Ahora fíjense lo que veníamos. 5, 8. Estamos de nuevo a un 20%. ¿Esto se va a ajustar? Sí. Hacia el 2019 muy probablemente esto caiga a la mitad.
Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, de todo eso hay roja y verde, sí. Esto es rojo. Esto es la situación de Canadá, esto es la situación con roja. Fíjense que le va a sobrar 900.000 toneladas, de las cuales 630.000 son rojas y el resto es verde, 170.000. Ahora, fíjense este número. ¿Pueden ustedes esperar precios diferentes a lo que le dijimos con Gabriel? No, porque tenés un 32% de relación stock-consumo, o sea, Canadá va a seguir presionando y en el mercado interno, si no hay mercadería acá, va a seguir importando, con los problemas que eso genera, pero va a seguir importando. Vamos a ir avanzando rápido. Con la probabilidad de estos niveles de stock, la probabilidad de aumento de valores queda relegada al año 2020 en cuanto a nivel internacional, distintos acá adentro, o a una sequía importante en India o en el Mar Negro. Con este nivel de carry, o sea, con 30% de la cosecha abordada, ni siquiera una sequía extrema en Canadá afecta demasiado al mercado. Y Gabriel me había, hoy tocaron el tema tangencialmente, Gabriel me había pedido que hiciera una presentación pequeña de un producto nuevo que estamos lanzando, que se llama AgTrace. AgTrace es una cosa muy sencilla y lo creamos para lo siguiente, es un sistema de control de gestión y trazabilidad en el uso de agroquímicos en producciones de grano de consumo interno, de consumo humano, directo o industrializado. ¿Por qué? Porque el mundo pasó de juntar cantantes. ¿Se acuerdan de este señor? ¿Saben quién es este señor? Los que lo saben tienen edad. Este señor es Bob Geldof. Este señor en la década del 80 juntaba cantantes para las navidades. Estaba Michael Jackson, estaban ahí todos los que estaban en esa época, y cantaban juntando plata ¿para quién? Para darle comer a Etiopía. Busquen Bob Geldof, década del 80, Michael Jackson, Phil Ward, cantaban todos. En la India estaba la Madre Teresa de Calcuta, terminó siendo santa. Ante una pregunta, un periodista le pregunta si iba a solucionar el hambre en el mundo donde le de comer a 60 personas. La Madre Teresa se da vuelta y le dice, bueno, dígame dónde están sus 60. Calcuta la gente se moría de hambre. Todo eso en la década del 80, hace 30 años. Hoy Etiopía tiene una aerolínea de clase mundial, exporta alimentos, y la India tiene una clase media que es más grande que toda la población de Estados Unidos. No tiene más sentido Boguel, no tiene más sentido la Madre Teresa. Fue historia de hace 30 años atrás. Por lo tanto, pasamos de produzcan como sea, no me digas que controlaste rama negra con 4 dedos en medio de una cosecha, no me digas nada, vos hacelo, sacámelo de lo que sea, de los 70 a 80, a no quiero intoxicarme con la comida. ¿Por qué? Porque pasamos de una discusión de famélico a una discusión de gordos. ¿No es cierto? Con lo cual cambió radicalmente el tema. Por eso creemos que es necesario brindar un servicio y un perfil de agroquímicos utilizados en la producción de forma tal de evitar problemas en el destino en origen argentino. Estos son 2 casos verdaderos de exportaciones argentinas. Problemas con el trigo en Brasil el año pasado. Senasa lo tapó con diario, el problema. Le puso diario al muerto, arreglaron ahí nomás y pasó. Porque era un desastre. Presencia de 2,4-D garbanzo en Holanda y en Canadá. Garbanzo argentino. Con 2,4-D. ¿Qué pasó? Y tenía que secar, la otra estaba lleno tan sucio. Y le dio. Ahí está. Problema de aloxifoco en porotos. También se le escapó la tortuga, fueron, le metieron un embarque a Europa, poroto colorado, exceso de aloxifoco. Esta mercadería se frena, es un desastre. Y aparte, huevos contaminados con fipronil. Acá no fuimos culpables nosotros, fuimos culpables los holandeses. 10 millones de huevos destruidos por exceso de fipronil en huevos. Todo esto es mal uso. Es uso para lo que no está hecho el producto. Con lo cual, lo que hicimos fue, ¿cómo funciona AgTrace? Bueno, es muy sencillo. Una vez habilitado el usuario, productor Juan Pérez, carga los lotes, carga las aplicaciones realizadas, seleccionando la campaña, estado de cultivo y la marca comercial. Después el sistema le da
qué principio activo tiene y la dosis, y le tira estas alarmas. Entonces, de esto permite más o menos saber si estamos con problemas de emergencia para cada marca comercial, estamos con problemas, esto es para poroto, problemas de emergencia entre la Unión Europea y el SENASA. Acá tira las alarmas de los días de carencia que estaban hablando hoy, y esto es problemas de dosis. Por ejemplo, acá para Bifentil, dosis aplicada supera el máximo permitido. Cuando está en amarillo quiere decir que estás usando un producto que no tiene registro, con lo cual no podés comparar la dosis, y acá cuando está verde es porque está bien. Así que bueno, ¿para qué cultivos está armado? Funciona para trigo, soja, maíz, girasol, porotos, arveja, garbanzo, arroz y maní. Así que bueno, muchísimas gracias por tu atención y gracias, Gabriel, por...